Eh, Muy bien, como bien comentan, pues la plática de comportamientos colectivos en enjambres robóticos, les voy a hablar un poquito de algunos comportamientos que hemos realizado en el grupo de investigación al que pertenezco, que es del CICESE, donde emané de tanto mi maestría como el doctorado, y actualmente sigo participando con ellos, ¿no? Además de comentarles un poco de las tendencias actuales que considero pertinentes para este tipo de sistemas, y pues cerramos con unas conclusiones por ahí. Primero que nada, pues como antecedente podríamos fijar, ¿verdad? Esta presentación en el campo de estudio de los sistemas biológicos que se organizan en comunidades, ¿no? En la naturaleza, pues la evolución, si compran la idea de los sistemas evolutivos de Darwin, les fue ayudando a perfeccionar mecanismos de interacción en distintas especies, ¿no? Conocemos especies que han evolucionado para trabajar solas, como algunos felinos que cazan en solitario, pero la gran mayoría de especies, si nos vamos desde microorganismos, insectos, aves, incluso hasta mamíferos superiores como los ñúes o los rebaños de casi cualquier animal, hasta llegar al ser humano como tope en la cadena alimenticia, tendemos a reunirnos en comunidad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay distintas ventajas que podemos obtener de ellas, tanto sociales como genéticas, como defensa de los depredadores, por ejemplo, los cardúmenes de peces, esos que nadan en estas espirales, pues les permite tener visión 360 del campo, ¿no? Por si viene algún depredador, pues ya no necesariamente todos tienen que estar alerta, ¿no? O cuando las suricatas se distribuyen el terreno para trabajar como centinelas, o por ejemplo lo que pasa incluso con comunidades heterogéneas, ¿no? En la sabana, donde se reúnen varios herbívoros de distintas especies cerca de los lagos, les permite, ¿verdad? Lo mismo, estar atentos entre ellos por si viene algún depredador. La optimización de la alimentación, hay mecanismos, por ejemplo, de caza, como en las ballenas asesinas, que les permiten dividir las tareas. Su mecanismo de caza es bien interesante. Si se ponen a buscar por ahí videos, rodean los pequeños icebergs donde ven pingüinos o donde ven posibles presas, y algunas por un lado agarran y la chocan, y las otras por el otro lado tratan como de subirse, entonces desestabilizan ese pequeño témpano, y de ahí ya pues caen al mar las presas y se las comen, ¿no? Entonces se organizan de tal manera que permiten maximizar o minimizar sus esfuerzos para maximizar la ganancia, ¿no? Es lo que quería comentar, perdón. Y pues tenemos también el aumento en la eficiencia de la locomoción, como en la imagen esa que están viendo ahí, pues las aves que vuelan en parvada les permite romper la fricción del aire, y se cansan menos cuando están viajando, ¿no? Por eso tienen, cuando están migrando, esa forma característica de V, ¿no? ¿Y eso de qué nos sirve en la robótica? Nosotros podemos tomar la inspiración, ¿verdad?, de esos comportamientos. Por eso hablaba de bioinspirados ahí en la línea de generación y aplicación del conocimiento. Y al adoptar estrategias, ¿verdad?, de colaboración entre los robots, pues podemos crear robots que sean más baratos o con menos prestaciones por la división de trabajo. Tenemos el aumento de la tolerancia de fallas, por la robustez, ¿no? De tener varios elementos que pueden estar haciendo la misma tarea.
les decía, realizar tareas simultáneas u optimización del tiempo de la realización de tareas. Acá les puse a Theo Jansen y sus Bestias del Mar o Strand Best. También están bioinspiradas, la verdad estas son, él le llama esculturas cinéticas, no tienen una aplicación real en la robótica, pero me gusta como esta persona se ha inspirado en la naturaleza para crear elementos artificiales que, según en palabras de él mismo, espera que pronto llenen las playas de los Países Bajos, ¿no? Como esculturas. Si se fijan ahí, pues tiene una locomoción que él mismo fue optimizando por ahí, el que se conoce ahora como el mecanismo de Theo Jansen, en donde tiene un desplazamiento muy parecido a los cuadrúpedos, a los mamíferos cuadrúpedos, ¿no? Pero ha ido evolucionando tanto que con puro locomoción impulsada por el aire tiene ciertos cálculos primitivos, hay unas de estas bestias que, por ejemplo, si sienten demasiado aire, se clavan un ancla en la arena, entonces está bastante interesante la historia de este amigo. Pero regresando a lo que son los enjambres robóticos, eh, dentro del marco de los sistemas multiagentes podemos definir, ¿verdad?, los enjambres robóticos a los sistemas multiagentes que se basan su comunicación en interacciones locales con robots relativamente simples, o sea, con actividades sencillas que se utilizan para lograr un objetivo común. Las características principales de un enjambre robótico son la robustez, flexibilidad y escalabilidad. La robustez, pues, hace referencia a tener una redundancia, ¿verdad?, o tolerancia a fallos, como decía ahorita, por tener varios robots que realicen actividades similares. La flexibilidad habla sobre la habilidad de adaptarse a su entorno, como lo hacen las aves que están volando en parvada, que si van a chocar contra un edificio, por ejemplo, pueden recomponerle su estructura que tienen sin tener que chocar entre ellos mismos y evadiendo el espacio, ¿no? Y la escalabilidad, pues se supone que los algoritmos que se proponen deben de funcionar para una cantidad diferente de elementos. Es por eso que se basa en interacción local y no se utiliza un control centralizado, ¿no? Porque al centralizar el control, pues la complejidad del algoritmo incrementa junto con la cantidad de los elementos, ¿no? Entonces la palabra clave de los enjambres robóticos es la autoorganización, que es la emergencia de comportamientos colectivos sin tener un líder claro o un control central, como les decía, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está muy de moda la Copa Mundial, la ola esta es un ejemplo claro de movimiento coordinado. Puede ser que inicie un pequeño grupo de fans, ¿verdad? Y muchas veces, por lo menos a mí me ha tocado en estadios de béisbol acá en el norte de México, cuando lo intentan, no sale a la primera, ¿no? Se trata de hacer unas pocas de intentos y al principio llega, no sé, a unas 20 filas, luego ya, o columnas, después llega a unas 30 y así va hasta que alcanzar la vuelta a todo el estadio, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas generalmente se levantan cuando ven a sus vecinos más cercanos moverse, ¿no? Muchos ni cuenta se dieron en dónde empezó, sino cuando ya la ola viene acá con ellos, ¿no? Esa sería la interacción local de la que les comentaba hace un momento. Bueno, algunos de los comportamientos colectivos que me gustaría mostrarles, pues el primero de ellos es la sincronización, que según Pikowski, pues es el ajuste de ritmos de oscilaciones de un sistema debido a sus interacciones, ¿no? En la naturaleza, como vemos en el video del doctor Steven Strogat, lo podemos observar en los destellos de las luciérnagas. Las luciérnagas en algunos bosques de Estados Unidos y creo que Asia, más o menos por ahí,
utilizan este mecanismo como un medio de reproducción, ¿no? Lo utilizan como para decir, las hembras principalmente cuando están en un árbol, pues es como un recordatorio de que ahí están disponibles para la reproducción, ¿no? Entonces no es lo mismo que destelle una solita que se perdería en el campo a un destello grande de estos insectos que permitirían a alguien que las esté buscando desde más lejos observar el fenómeno, ¿no? Ahí podemos ver que al principio no se ven tan sincronizadas y ya después se ve como una onda en donde todas destellan simultáneamente, ¿no? El ejemplo que tenemos acá de los metrónomos es el más sencillo e ilustra esta parte de la interacción débil, que es a través de las vibraciones que se transmiten por la barra esta de madera, en el que se pueden ajustar los ritmos de oscilación, ¿no? Entonces, podemos decir, o Wang nos dice que un sistema dinámico se sincroniza completamente si todos los estados del sistema 1 son iguales a los del sistema 2, iguales a todos los elementos del sistema n cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Esa sería una sincronización asintótica en donde x, y correspondería a los estados del sistema yésimo, ¿no? ¿Qué puede ser ese sistema? Pues la representación del oscilador de la luciérnaga, el oscilador del metrónomo que vimos anteriormente, pero también puede ser el desplazamiento de un robot, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver más adelante un ejemplo de aplicación de esto, ¿no? También podemos definir la sincronización a través del error de sincronía, en donde si restamos pues los estados, el error debe ser cero, ¿no? Lo que implica es que los estados tienen el mismo valor. La forma más sencilla que hay de sincronizar es a través de un sistema tipo control proporcional, en donde se utiliza los elementos de la matriz de acoplamiento, esa AIJ que está ahí, es una matriz que determina qué elementos tienen información o comparten información con cada uno de los nodos. Esto viene heredado de la teoría de grafos, ¿no? Es la forma, yo creo que más extendida de sincronización, por lo menos en lo que yo he alcanzado a observar en la literatura. La mayoría recurre a la teoría de grafos para representar estos fenómenos, porque explica muy bien cómo interactúan los elementos entre sí. En los enjambres se vuelve un poquito complejo depender, ¿verdad?, de la teoría de grafos por esto de la interacción local, ¿no? Acá, generalmente para tener un grafo definido, pues tenemos que tener conocimiento de todos los nodos, ¿no? Entonces las interacciones locales se vuelven un poquito más difíciles de representar en un grafo, ¿verdad? Sobre todo si los elementos están cambiando de posición, por ejemplo. Entonces, acá en los enjambres, y me adelanto un poquito las tendencias futuras, se habla un poquito más de los sistemas heurísticos o metaheurísticos, ¿verdad? Para hacerle frente a este tipo de problemas, ¿no? Otro de los comportamientos básicos, podría decir yo, es la agregación, que es prácticamente la reducción de la distancia entre los elementos que conforman al grupo, ¿no? En la naturaleza lo podemos ver que se guía o es detonado por dos componentes principales. Uno es a través del ambiente, o sea, que los individuos de un colectivo buscan agruparse en lugares donde hay mejores condiciones de temperatura, de humedad, de comida. Por eso hablábamos ahorita de los animales que se agrupan cerca de los oasis. Las cochinillas estas siempre están en un lugar en donde hay una humedad, ¿verdad? Abajo de las piedras, donde hay una humedad que es ideal u óptima para ellos, pero también es propiciado por la reproducción o la defensa de los depredadores, ¿no? Por ejemplo, eso que están viendo ahí es, en palabras sencillas, sería como una orgía
de serpientes, ¿no? Se reúnen hasta cientos de serpientes para iniciar un ciclo de reproducción en masa, ¿no? El movimiento coordinado es un desplazamiento armonioso de un conjunto de individuos que mantienen una velocidad y orientación común. A la vista de nosotros se puede ver bien interesante, porque parece que se están moviendo como si fueran parte de un solo elemento, ¿no? O sea, un elemento vivo, pero está compuesto de muchos elementos más pequeños, ¿no? Fíjense que en el 87 Reynolds simplificó mediante observaciones este comportamiento para trasladarlo a sistemas artificiales a los que le llamó voids, que era pues un elemento de simulación, ¿no? Digamos como una partícula, cuando hablamos en control, o un doble integrador cuando hablamos en control. O sea, él utilizó una pequeña unidad de programación a la que le llamó void, e identificó que este movimiento coordinado también lo van a ver en inglés como flocking, y la traducción que da el internet es flocado, pero la verdad no me satisface mucho esa palabra, por eso casi nunca lo utilizo. Se da a través de estas tres reglas, ¿no? Cohesión, que sería la agregación que teníamos hace poquito, o sea que los individuos buscan acercarse a sus compañeros más cercanos. Separación es que no existan colisiones entre ellos, o sea, sí me acerco, pero no tanto. Y 3, alineación. En la alineación lo que tratan es de mantener una, como dice ahí, velocidad y una orientación común. Una orientación común con los vecinos más cercanos, ¿no? Por ahí en una investigación que estuve realizando, estuve leyendo algunos artículos y decían que generalmente, o coincidían algunos, era que generalmente las aves se basan su siguiente o su velocidad y su orientación con respecto a sus 7 vecinos más cercanos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí debe de haber más de 100, me atrevería a decir más de 500 aves, pero a cada una solamente le interesan en promedio las 7 aves más cercanas que tienen a ellos, ¿no? Y así la que sigue, las 7 más cercanas, y así se va. Lo interesante es cómo se va propagando la información, ¿no? Si alcanzan a ver, de repente se ve como un pequeño grupo ahí que medio se segrega, ¿no? A lo mejor ahí hay un poquito de corte en la información, pero en el común del grupo, la información se alcanza a propagar bastante bien, ¿no? Y es por eso cómo se ve medio secuencial, cómo se va moviendo el asunto, ¿no? Podríamos imaginarnos que así se está transmitiendo la información, ¿no? Total que hice ahí algunos ejercicios como con voids, y estadísticamente llegué ahí a la condición que sí, que eran entre 5 y 8 elementos los que se necesitaban para poder mantener el flocking activo, ¿no? Entonces, estuvo bastante interesante, vean, desde el 87 Reynolds lo trabajó, ¿no? Lo que les voy a presentar ahorita y que fue parte de mi tesis, en el movimiento coordinado, ¿cómo lo resolví? Pues con el sistema del N-Trailer, ¿no? Aquí busqué que cada uno de los robots se fuera agregando como en un convoy, siguiendo un punto de anclaje, pues ficticio que había atrás de cada uno de los robots, ¿no? También, tenemos un caso particular tal vez del movimiento coordinado, que sería la formación, que sería un desplazamiento en el donde los robots tienen una posición en específico, ¿no? Se generan estructuras con distancias predefinidas, e identificables, ¿no?
Les decía, para mí es un caso particular del movimiento coordinado o del flocking, porque en el flocking, pues, si se fijaron ahí, no había una forma en específico, ¿no? ¿Cómo lo resolvimos esto? Utilizando, pues, con una inspiración del flocking. En la ecuación 6, el primer término que tenemos ahí con la CIJ, AIJ, está haciendo agregación, está tratando de que los robots se acerquen, ¿verdad? O que lleguen a una posición, a la misma posición en específico. Y el segundo término, el que está después del delta, es un término de repulsión que los obliga a separarse para no colisionar, ¿no? Y pues esa delta es un control conmutado, ¿no? Que no está activo para cuando no se está por debajo de la distancia específica, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, solamente me faltó agregar lo de la orientación. Bueno, está implícito en el primer término, ¿no? Porque además de tratar de llegar a la posición, pues van a llegar a la misma orientación. Y el segundo término sería la separación, ¿no? ¿Alguna aplicación actual? Yo creo que todos para este momento hemos visto este tipo de shows, ¿no? Con drones por ahí. Este fue el récord Guinness del 2020. No me acuerdo si fueron como 4,000 drones. A ver si dice por ahí cuántos eran. Pero más actualmente a lo mejor vieron el que hicieron en Madeira con el Cristiano Ronaldo para darle las gracias por haber estado en la selección, ¿no? Donde los drones hicieron el SIU juntos. Y bueno, ahí tenemos algunas estructuras. Y pues eso se logra siempre y cuando cada dron pueda llegar a la posición en el espacio en específico, ¿no? Muchas veces, o en la literatura, mucho de esto se resuelve utilizando campos potenciales artificiales, ¿no? Eh, ah, bueno, el récord anterior eran 2066. A ver cuántos son los que eran. No me acuerdo si eran, digo, 4,000. Ya dio vuelta. Pues no me acuerdo. Uno de los comportamientos más importantes y más básicos, creo yo, para los enjambres es el consenso, que pues lo podemos definir como el problema del acuerdo y surge cuando todos los elementos del grupo, adquieren el mismo valor en una variable de interés. Podríamos pensar que, por ejemplo, la sincronización es un consenso total, ¿no? En donde todos los elementos quedamos que tenían el mismo valor en sus estados, ¿verdad? Pero acá podemos llegar en consenso, por ejemplo, para llegar al mismo punto de destino, podemos tener como consenso definir a un robot líder, tenemos como consenso la velocidad crucero, por ejemplo, en la que van a navegar varias naves de superficie marítimas. Entonces, podemos utilizar como consenso, por ejemplo, también la fuerza que se va a aplicar si estamos en transporte colectivo. Entonces, les digo, es para mí uno de los comportamientos básicos en los enjambres robóticos, ¿no? Nos define que existe organización entre los elementos, ¿no? La forma más fácil de llegar en consenso es como les decía, como la sincronización, en donde el estado de interés pues es el que se va a reducir su error, ¿no? Que tenemos por ahí. Este caso que nos presenta Ren y sus colaboradores, también se basa en teoría de grafos, ¿no? Como un caso particular del consenso, tenemos la cita o el arribo simultáneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso
podemos definir, por ejemplo, el punto en el que quieren llegar, o si ya está el punto, pues es el tiempo en el que van a arribar, ¿no? Si le llamamos TCI a ese mismo tiempo de arribo o tiempo de asentamiento, pues el consenso, digo, el arribo simultáneo se va a dar si todos los tiempos de asentamiento son iguales, ¿no? Si todos llegan al mismo lugar al mismo tiempo. Gráficamente lo representamos así. Ya hay un área de cita en donde previamente se llegó al acuerdo de que todos tenían que llegar. Si se fijan, no todos se encuentran a la misma distancia. Entonces, lo que propusimos nosotros era una ganancia, es una ganancia variable, perdón, en la que dos robots se comparan entre sí y uno atenúa y el otro acelera su velocidad o amplifica su velocidad en función de la diferencia de la distancia con el área de cita de ambos, haciendo que los que están más cerquita frenen un poquito y esperen más a los que están más lejos, de tal forma que en algún instante de tiempo todos se encuentran cercano al área para que al siguiente instante de tiempo todos pasen juntos, ¿no? La mayoría de los experimentos que les voy a mostrar ahorita se basan en robots móviles con ruedas y todos esos se caracterizan por ser modelados por el robot móvil tipo uniciclo, ¿verdad? Que es el más sencillo de todos, que es una rueda rodando en el plano, cuyo modelo cinemático es el que se observa en 10. Y ya la construcción física del robot, que es el Kepera 3, es un robot que tiene tracción diferencial, de tal forma que en el uniciclo las variables de control son la velocidad lineal y la velocidad angular, mientras que en la tracción diferencial lo que se hace es modular las velocidades angulares de la rueda izquierda y la rueda derecha para poder tener un cambio de velocidad y de orientación, ¿no? Entonces existe un mapeo que se hace entre este sistema y el uniciclo para poder eh, pues realizar la conversión ahí, ¿no? Estas son las características básicas de este robot. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos sincronización. Perdón, el robot del centro se le programó esa trayectoria circular y al robot de afuera se le pidió que sincronizara su posición más una distancia ahí por seguridad, ¿no? Y acá tenemos un ejercicio de sincronización en fase en donde todos están siguiendo el perfil o sea, los dos de los extremos están siguiendo el movimiento del centro. Si se fijan, por eso el del centro se mueve un poquito antes y los otros tardan ahí en seguirlo, ¿no? Y tenemos un movimiento de sincronización en antifase en donde se les pide que, por ejemplo, uno haga lo mismo pero negativo en X y el otro haga lo mismo pero negativo en Y, ¿no? Por eso tenemos como espejeado pues el movimiento ahí de los robots. La agregación autoorganizada, en este caso solamente se les pidió a los robots que redujeran su distancia o la distancia entre ellos hasta que estuviera por debajo de un umbral. La figura no siempre fue la misma, o sea, ese como triangulito que se hizo no siempre fue el mismo, dependía de las condiciones iniciales de los robots, pero pues fue, como les decía, es un comportamiento base en el que se utiliza para después lanzar un comportamiento superior, ¿no? Aquí tenemos movimiento coordinado autoorganizado, tenemos primero una simulación en Copelia Sim del N-Trailer que les comentaba. Ahí nomás el robot que va al inicio del convoy es el que conoce la trayectoria. Los otros dos pues están buscando su posición detrás del punto de anclaje virtual de cada uno de ellos. Y pues ahorita ahí un poquito más adelante van a acomodarse, ¿no? Ahí se van a acomodar y pues ya se van a ir moviendo como si fueran la caja de un trailer. Más que se abrió mucho.
Aquí tenemos el experimento en los robots que operan. Le adelantamos ahí un poquito el tiempo porque tardaron en llegar a esa posición, pero pues ahí los vemos compartiendo el N-Trailer, ¿no? Ahí tenemos otro experimento. Ahí igual les recuerdo, ¿no? El único robot que conoce la trayectoria que quieren realizar es el que termina primero en el convoy, y los otros pues están buscando su posición detrás del anterior, ¿no? Ahí en este trabajo lo que se hizo fue, previo a iniciar el movimiento, había una etapa en donde se decidía por la distancia al inicio de la trayectoria quién iba a ser el primero, y así la posición dentro del convoy, ¿no? Entonces tardan un poquito en moverse porque están decidiendo ahí quién va a ir en cada uno de las posiciones dentro del convoy. Acá en formación, aquí pues sí se les pidió que tuvieran una distancia específica entre ellos. ¿Verdad? Si se fijan ahí, se ve más equilátero ese triángulo que, por ejemplo, el que se formó un poquito en el de agregación. Este es un ejemplo más apegado a los enjambres robóticos. Esos robots que ven ahí se llaman kilobots. Los kilobots se comunican a través de un sensor infrarrojo y obviamente un LED infrarrojo que tienen en la base. Entonces rebotan información en el plano de trabajo donde están. Por eso tenemos una superficie blanca aquí. Al estar hablando me ganó. Aquí no hay comunicación, o aquí no hay retroalimentación como en el caso de los que pera. Entonces aquí lo que se hizo fue que los robots mantuvieran una distancia específica con algún otro robot. Por eso, si se fijan, se hizo como una cadena por ahí. El robot que quedó solito no identificó su número en el convoy y no se fue atrás del otro, ¿no? Entonces, fue un poquito en lazo abierto lo que hicimos por no tener retroalimentación para los robots, pero ilustra un poquito mejor lo de las interacciones locales entre los elementos, ¿no? Entonces, aquí la inspiración de esto fue que un robot era, digamos, el inicio de la trayectoria, o del convoy, perdón. Después de ahí los robots estaban orbitando, y si alguno veía que entraba dentro del radio del robot, de detección del primer robot, seleccionaba como el ID del 2 y se ponía en una posición específica. Entonces los demás estaban buscando el ID del último, pues más bien, agarraba la etiqueta de último robot y ya los demás buscaban. Y si veían al robot 1 ya no tenía la etiqueta de último robot, entonces seguían buscando hasta que veían al robot del ID último, y por eso se ponían atrás de él, ¿no? Eso fue un reto bastante interesante, básicamente por no tener esta retroalimentación. Con estos mismos robots tuvimos el ejemplo del consenso. Aquí se pusieron a todos los robots, cada uno se les dio como un puntaje aleatorio de vida o de poder político, como quieran, de capital político, como quieran verlo, y fueron interactuando entre ellos, y algunos se fueron formando como líderes y seguidores, en donde los verdes fueron seguidores y los que tienen la luz blanca, son los líderes. Después de cierto tiempo se propagó toda la información y quedó un solo líder, ¿no? Porque si se fijan ahí se formaron como 4 o 5 líderes al principio en esa imagen, y después de un tiempo, la votación que había de los seguidores del otro hacen que un líder pierda ese estatus, ¿no? Y así se quedó un solo líder al final.
la cita o el arribo simultáneo, pues aquí tenemos una simulación. En donde si se fijan todos los robots cruzaron las llantitas de atrás, que es en donde está el punto que se modela, ¿verdad? En el robot, cruzaron más o menos al mismo tiempo, de tal forma que se ve que todos se frenaron juntos, ¿no? Todos, cada uno tenía la instrucción de frenarse cuando cruzara esa zona, y si se fijan, pues hay un robot más alejado, más evidentemente alejado que los demás, pero aún así alcanza a entrar. Aquí tenemos algunos experimentos con los robots. Pues nunca le pintamos el área ahí, pero van a ver que se frenan al mismo tiempo los robots. Entonces, si se fijan, ahí se esperaron al otro, pero todas se frenan juntos, ¿no? A ver. Y les digo que era una ganancia, es una ganancia, perdón, variable que diseñamos. La aplicamos también a unos robots, a unos drones, perdón, unos robots, vehículos aéreos autónomos o vehículos aéreos no tripulados, y sacamos esto, ¿no? Aquí, para que no chocaran entre ellos, pues cada uno lo mandamos a un punto distinto, pero la consigna es que los dos bajen en cuanto lleguen a ese punto. Uno de los dos llegó un poquito, o sea, estaba más cercano, se frenó un poquito, y si se fijan, lo esperó para bajar, ¿no? Entonces, lo que les compartí es algo de lo que ya hemos trabajado en cuanto a robótica colectiva, pero les decía que en los enjambres robóticos es un poquito complejo, en términos de escalabilidad, mantenernos dependientes de estructuras estáticas de grafos, ¿no? Que en muchos de los casos así se hizo. Algunos de ellos no, como por ejemplo la cita, sí tiene un mecanismo en donde cada robot en cada iteración va escogiendo con cuál calcular esa ganancia de cita, así que ahí no hay problema con la escalabilidad. De hecho, por ahí en la tesis logré realizarlo hasta como con 100 robots, ¿no? Que era lo que me daba mi computadora para simular con el MATLAB. Entonces lo fui escalando con varios grupos y funcionó, ¿no? Obviamente, pues con los robots no hay tanto espacio para hacerlo, pero con partículas en el MATLAB sí lo pude escalar. Entonces, actualmente, más orientado a los sistemas de los enjambres robóticos, tenemos algunos algoritmos heurísticos que también están basados o bioinspirados, ¿no? El más básico de ellos es la optimización por enjambre de partículas, que fue propuesta por Kennedy y Eberhard en el 95. Dice, como una alternativa para optimización de funciones no lineales. Esta optimización por enjambre de partículas simula el movimiento de una parvada de pájaros buscando alimento. Dice. Cada partícula en el espacio de búsqueda ajusta su velocidad basándose la mejor posición encontrada y la mejor posición del enjambre. Entonces ahí vemos que el círculo naranjita o amarillo que se ve ahí corresponde a la mejor posición o el mejor valor, ¿verdad? Porque esto se utiliza para optimizar, por ejemplo, para llegar a consenso en cualquier cosa, pero vamos a suponer que lo que quiero es llegar de manera óptima a algún punto, ¿no? Entonces, la mejor posición que tuvo la partícula I se guarda, ¿verdad? En esa posición P y K. Y también la mejor posición global que se hace comparando a los vecinos más cercanos, ¿verdad? Se guarda en el PGK. Entonces,
para la siguiente iteración, para actualizar la velocidad de la partícula o el vector de velocidad, se utiliza la información actual, se compara con la posición previa, ¿verdad? Para tratarse de irse para allá, o con la posición global, que son los dos términos que tenemos ahí donde está C1 y C2, y en donde está omega BI, pues ahí lo que estamos haciendo es manteniendo la velocidad previa, digamos, ¿no? Entonces acá hay un compromiso entre la inercia que ya traigo, que sería digamos, el gradiente hacia donde voy, más la tendencia en irme a donde en algún punto estuvo mejor, y la tendencia a irme al punto en donde todo el grupo estuvo mejor. Después de varias iteraciones se supone que todos llegan a un consenso y encuentran la solución óptima, ¿no? También tenemos otro caso bien inspirado, que es la optimización por colonia de hormigas. Este está interesante porque se basa en la estigmergia, que es la modificación del entorno, ¿verdad? O la interacción entre los elementos a través de la modificación del entorno. ¿Qué es lo que hacen las hormigas? Las hormigas se comunican a través de feromonas. Entonces, cuando ustedes ven que van varias hormigas en un convoy, las feromonas de cada una de ellas refuerzan ese camino y lo robustecen. Entonces, para una hormiguita que esté suelta, pues digamos que va a hacerle más atractivo irse a donde vuela más hormiga, ¿no? Porque significa que todo el grupo decidió por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este algoritmo se creó para hacer frente al problema del agente viajero, ¿no? No sé si en alguno de ustedes en matemáticas discretas o algo por ahí, alguna vez lo platicaron. Los algoritmos clásicos para solucionarlo son el Dijkstra y el A estrella, creo, ¿no? Por lo menos son los que yo recuerdo. Entonces, esta es una forma diferente de resolver este problema, que es buscando el camino óptimo entre distintos puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Cada uno de los nodos a los que llegan las hormigas, que son las posibles soluciones, pues, van optimizando su carga de feromonas, ¿verdad? A través de la cantidad de hormigas nuevas que llegaron en la iteración, menos un coeficiente de volatilidad que va reduciendo la carga por si ya no siguen pasando hormigas por ahí, ¿no? Para no mantener memoria, digamos, de más en puntos que después no se exploraron. Entonces, la tendencia de las hormigas es ir y seguir esos puntos más cargados, ¿no? O la tendencia de las soluciones. Y una solución, que digamos combina un poquito el espíritu de los dos previos, es el optimizador de lobo gris. En pues se basa según en el comportamiento de caza de las jaurías de lobos. Acá tenemos una sociedad estratificada con varios niveles. Tenemos el lobo alfa, ¿verdad? Que es el que inicia el ataque, que digamos que es el líder. Luego tenemos el lobo beta o algunos lobos beta, que es la mejor segunda solución, digamos, si ya lo estamos hablando como optimización. Y tenemos el lobo delta, que sería la tercer mejor solución. Después tenemos los lobos gamma, que en algunas otras literaturas pues les dicen el lobo omega, que son el último, todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si se acuerdan en el algoritmo de PCO de optimización por enjambre de partícula, hablábamos de que cada robot comparaba su inercia, su mejor posición y la mejor posición global, ¿verdad? Una mejor posición. Entonces, aquí lo que hace cada lobo o cada posible solución es compararse con el promedio de las mejores tres soluciones, de tal forma que de los tres algoritmos es el que tiene menos problema o menos probabilidad de atorarse en un mínimo local. Ese es el principal problema que puede tener PCO, que la solución global, ¿verdad?
se encuentra en un mínimo local y ya el conjunto ya no lo pueda sacar de ahí, entonces ya se fragmenta ese grupo. Acá al estar promediando tres soluciones, ¿verdad? Tres posibles soluciones, aquí se supone, o según la teoría, se reduce ese riesgo, ¿no? Entonces, para terminar, pues los sistemas multiagentes derivan en múltiples beneficios, ¿no? Como aumento de robustez, trabajo simultáneo, perdón, y diseño austero de los agentes. Todo esto viene basado, ¿verdad?, de los sistemas autoorganizados, naturales, ¿verdad?, que han estado mejorando sus mecanismos a través de la evolución, a través de incluso de la convivencia heterogénea, porque un depredador no puede mejorar si una presa no mejora sus mecanismos de escape, ¿no? Y una presa no va a mejorar sus mecanismos de escape si el depredador no mejora sus habilidades de caza. Entonces es un círculo, en este caso virtuoso le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque está detonando que cada vez los mecanismos, ¿verdad?, de interacción entre los individuos, así como los individuos externos, vayan mejorando, ¿no? Algunas de las posibles aplicaciones, pues son búsqueda y rescate, patrullaje, ubicación de presas, el transporte colectivo, redes de sensores, optimización de trayectorias, navegación autónoma, entre otras, ¿no? Al principio le comentaba a Jesús, por ejemplo, que actualmente, o bueno, para el siguiente semestre, le propuse a un alumno ahí que quería trabajar con vehículos marinos de superficie, que son como barquitos, quería hacer trayectorias, entonces vamos a hacer PCO para buscar la mejor trayectoria posible entre distintos puntos y ya pues él va a buscar una estrategia de control para el seguimiento, ¿no? Que muy probablemente sea algo de control robusto por el medio en el que se manejan esos ambientes, ¿no? En la semana estuve platicando también con un amigo que tengo que trabaja en un laboratorio que le trabaja a la NASA, como el JPL, pues, que él está buscando sincronización, por ejemplo, entre satélites para lo de las comunicaciones, ¿no? Entonces él está trabajando con el problema de Lambert, le llama, que es el conito que se genera para poder encontrar la trayectoria óptima para llegar a una posición curvada, ¿no? Entonces ahí él está trabajando con satélites en el espacio. Dice que los modelan como puntos de masa libre en los 6 grados de libertad. Entonces, actualmente pues hay bastantes aplicaciones en las que podemos ver estos enjambres robóticos en acción, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. No quise que fuera muy pesado, aún así me aventé casi una hora aquí. Por eso no le puse tanta ecuación a esto, pero si a alguien le interesa, si alguien quiere más información, pues con gusto me puede escribir un correíto por ahí o en el Facebook y les puedo pasar algún artículo o platicar un poquito más a detalle algo que les haya llamado la atención, ¿no? Unas pequeñas colección de las referencias de lo que estuve poniendo por acá y pues